tardes, buenos días. Les saluda Julio Canul. Espero que todos estén bien. Les envío un saludo afectuoso desde la ciudad de Campeche. El día de hoy les voy a explicar cómo calcular los máximos y mínimos relativos de una función. En este caso será la función y igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x. Esto lo vamos a determinar a través de las derivadas. Este ejercicio en particular se da por entendido de que el estudiante ya sabe derivar, por lo tanto nomás necesita aplicar lo aprendido para determinar conceptos particulares como es el máximo y mínimo. Este procedimiento que voy a desarrollar se refiere particularmente al primer método que aquí les voy a compartir. Dice: primer método para calcular los máximos y mínimos de una función. Pasos a seguir para su solución. El primer paso me dice que calculemos la primera derivada de la función. En el segundo paso me dice que igualemos la primera derivada a 0 y resolvamos la ecuación resultante, determinando las raíces reales o valores críticos de la variable. Y por último, en el paso número 3 me dice que consideremos los valores críticos uno por uno, con el fin de hallar los signos de la primera derivada. En primer lugar, para un valor un poco menor que el valor crítico y después para un valor un poco mayor que el valor crítico. Si el signo de la derivada es primeramente positivo y después negativo, la función presenta un máximo para el valor crítico de la variable que se analiza. En caso contrario, es decir, de tener un signo negativo a pasar a un signo positivo, se tendrá un mínimo. Esto es importante. Si el signo de la primera derivada no cambia, la función no presenta ni máximo ni mínimo para el valor crítico considerado. Bien, siguiendo estos pasos que acabo de leerles, vamos a resolver la función que les estoy planteando. Independientemente de que se dé por entendido de que el estudiante ya debe saber derivar una función, voy a hacerlo paso por paso utilizando cada una de las propiedades que aquí les estoy compartiendo. Como ustedes pueden observar, la función tiene una combinación de sumas y restas, por lo tanto estaremos utilizando la fórmula número 3. Voy a sustituir los valores según la fórmula para darle solución. Ahí lo tenemos, tal y como la propiedad número 3 me dice. Vamos a derivar a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12. ¿Qué es lo que me dice la fórmula número 3? Si tienes la derivada de u, que en este caso va a ser 2x cúbica, más la derivada de b, que va a ser 3x cuadrada, menos w, que en este caso será menos 12x, entonces debes de tener el resultado siguiente. Dice, deriva a u, entonces aquí tengo de la derivada de 2x cúbica, más la derivada de b, entonces aquí tenemos la derivada de 3x cuadrada, menos la derivada de w, que en este caso va a ser 12x. Bien, una vez que hayamos hecho el primer planteamiento de esta expresión, entonces vamos a observar particularmente cada uno de los términos que se han construido a través de la fórmula. Vean cómo este término que acabo de seleccionar tiene una constante y tiene una variable. Es decir, si pudiésemos nosotros etiquetarlo, al 2 le podemos asignar la letra C y a la x cúbica la letra B. Por lo tanto, tenemos aquí una constante por una variable. De la misma manera está el segundo término, constante por variable, y también el tercer término, constante por variable. Si esto es cierto, pueden ustedes observar que la fórmula 4 se relaciona perfectamente con cada uno de los términos, puesto que la fórmula 4 me dice, si tienes la derivada de una constante por una variable, entonces dice, extrae a la constante y deriva solo a la variable. Eso es lo que justamente voy a hacer porque tengo una constante por una variable. Entonces, según la fórmula, saco a la constante y me dice, y derivas a la variable. En este caso, la variable va a ser x cúbica, más, voy a sacar a la constante por la derivada, en este caso va a ser x cuadrada, menos, voy a sacar a la constante, que en este caso va a ser el 12, por la derivada de x. Listo, muy bien. Si ustedes observan el primer término y el segundo término,
Noten ustedes que todavía me hace falta derivar a la x cúbica y a la x cuadrada respectivamente. Y estas expresiones claramente están identificadas con la fórmula número 6, porque la fórmula número 6 me dice, si tienes la derivada de x con un exponente, que es el caso del que acabo de mencionar, me dice, baja al exponente, vuelve a escribir la x y al exponente resta el 1. Entonces, si esto es cierto, aquí voy a tener 2 por, vuelvo a escribir a x, y a este exponente 3 le voy a restar 1, así que me va a quedar 2. Más, escribo al 3 por, bajo al exponente, escribo a la x, y al exponente le resto 1, así que 2 menos 1 será 1. Menos 12, y aquí hay algo importante. En esta expresión no puede resolverse con la fórmula número 6, sino con la fórmula número 2, porque la fórmula número 2 me dice, si tienes a la derivada de x, como es el caso que tengo aquí, entonces tendremos el valor de 1. Es decir, esta expresión vale 1. Por lo tanto, aquí me estará quedando 12 por 1. Al realizar esta simplificación, entonces aquí tenemos 2 por 3 es 6, x cuadrada, más 3 por 2 va a ser 6, x en este caso, menos 12 por 1 va a ser 12. Por lo tanto, este polinomio es el resultado de la primera derivada de esta función. Y esto sería el paso número 1. En el paso número 2 me dice que debo de igualar a la primera derivada a 0. Y después de haberlo igualado a 0, me pide que determinemos los valores críticos de la ecuación. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a señalar, es el paso número 2. ¿Cómo determinamos los valores críticos de esta ecuación? Es muy sencillo. Está relacionado con la factorización. Esta expresión como tal, primeramente lo voy a simplificar. Si ustedes observan, todos son divisibles entre 6. Así que si yo divido a 6x cuadrada entre 6, aquí tendré a x cuadrada solamente, más, aquí tendré a x, y aquí tendré a menos 2. Este trinomio puedo factorizarlo. Dos factores que multiplicados me den x cuadrada es x. Dos factores que multiplicados me den menos 2 es más 2 y es menos 1. Si nosotros realizamos esta multiplicación de los factores que acabo de plantear y luego sumo sus resultados, me debe de dar el segundo término del trinomio. Veamos, x por menos 1 es menos x, 2 por x es 2x. Si hacemos la suma de estas dos cantidades, tengo 2x más menos x, el resultado es x. Por lo tanto, pueden ustedes observar que este resultado coincide con el segundo término del trinomio. De esta forma, puedo afirmar entonces que este trinomio es igual a estos dos factores, que en este caso va a ser x más 2 por x menos 1. Una vez que nosotros hayamos logrado la factorización, necesitamos calcular entonces esos valores críticos a los que me hace referencia el paso número 2. Así que esta factorización es lo que voy a igualar a 0 en este caso, puesto que el trinomio y los dos factores son lo mismo, esto es quien está igualado a 0. Y vamos a establecer dos condiciones. La condición número 1, aquí les voy a escribir la condición número 2. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Una de las condiciones es el primer factor, que en este caso va a ser x más 1. Esto debe de ser igual a 0. Y la segunda condición será x menos 1, que también será igual a 0. Si despejamos en la primera condición el valor de x, entonces tendremos que el primer valor de x va a ser menos 2. Y el segundo valor de x en la segunda condición será igual a 1. Esos son los valores críticos. A eso se refiere el párrafo numerado con el 2. El paso número 3, que aquí se los voy a escribir, me dice que analicemos a esos valores críticos. Es decir, que yo analice al menos 2, pero me pide que yo lo analice un tanto menor primero y luego un tanto mayor. ¿Cuál sería un valor un tanto menor que menos 2? El menos 3. ¿Y cuál sería un tanto mayor? Puede ser el menos 1.
Para la condición número 2, el valor crítico es 1. El valor un tanto menor es el 0. Y el valor un tanto mayor será el 2. Y según el párrafo indicado con el número 3, me dice que estos valores menores y mayores con respecto al valor crítico los evalúe con el resultado de la derivada, que en este caso fue 6 por x al cuadrado, que en este caso el primer valor va a ser menos 3 al cuadrado, más 6 por x, que en este caso va a ser menos 3, menos 12. Si ustedes realizan esta operación, aquí les debe de estar dando más 24. Independientemente de cuál sea el resultado, lo que interesa es el signo. Bien, hagamos la segunda evaluación. Dice que es 6x al cuadrado, pero x ahora vale menos 1, más 6x, pero x vale menos 1, menos 12. ¿Ok? Entonces aquí va a ser menos 1 al cuadrado es 1 por 6 es 6. Menos 6, menos 12. Tendremos como resultado menos 12. Y aquí está lo que quiero que ustedes observen. Y se los voy a señalar en rojo. Dense cuenta cómo la evaluación de un valor un tanto menor hacia un valor un tanto mayor tiene un cambio de un signo positivo a un signo negativo en el menos 2. Eso significa, según lo que nos indica en el tercer párrafo de las condiciones que les expuse para el método número 1 del cálculo de máximos y mínimos, que cuando hace el cambio de positivo a negativo en un valor crítico, significa entonces que existe un máximo en este punto, en menos 2. Es decir, si lo tenemos que plantear en forma de coordenadas, hagan de cuenta que tenemos una coordenada incompleta. Tengo el valor que corresponde a x, yo sé que en x menos 2 hay un máximo. ¿Cuál es la coordenada completa? Me estaría faltando el valor de y, ¿ok? Entonces, para que yo sepa qué valor corresponde a y, tendría que evaluar este menos 2 en la función, que es lo que voy a hacer ahora. Aquí lo tenemos. Cuando f de x es menos 2, ¿cuál es el valor de la función? Aquí va a ser 2 por menos 2 al cubo más 3 por x al cuadrado, pero x vale menos 2, por menos 12 por x, pero x vale menos 2. El resultado de esta expresión es... A mí me da 20. Ahí nomás verifiquen el resultado. Eso significa entonces que la coordenada exacta en donde se está dando este máximo está en menos 2,20. Bien, esta coordenada se refiere a este máximo. ¿Cómo lo obtuvimos? A partir del valor crítico que determinamos con la derivada. Ahora veamos el segundo valor crítico. Vamos a analizarlo. De la misma manera, realizaremos la comprobación del segundo valor crítico en la primera derivada. Voy a evaluar el primer valor, que es el valor un tanto menor. Así que sustituyo en la expresión. Tengo entonces 6 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 12. Esto me va a dar 0, esto me da 0, entonces solamente obtengo aquí como resultado el menos 12. Como ya lo he comentado a lo mejor en reiteradas ocasiones, lo importante no es tanto la cantidad que me dé, sino el signo. En el signo no debemos de fallar. Aquí obtuve un signo negativo. Vamos a comprobarlo ahora con el 2. Así que tengo aquí 6x al cuadrado, pero x vale 2. ¿Ok? Más 6x, pero x es 2, menos 12. Aquí tenemos 2 al cuadrado es 4, por 6 es 24, más 6 por 2 es 12, menos 12 es 24. Entonces tengo aquí un más 24. Y esta es la parte importante que quiero que ustedes no pierdan de vista, puesto que he señalado en el paso número 3. Si hace el cambio de un signo negativo a un signo positivo, entonces en el valor crítico 1, que es el que estamos evaluando, hay un mínimo. Eso significa que en la coordenada donde x es 1, será el punto más bajo de la gráfica, o uno de los puntos más bajos. ¿Cuál es la coordenada exacta en la que se encuentra el mínimo? Bueno, eso tendríamos que
sustituirlo o evaluarlo en este caso en la función que me proporciona el problema, que en este caso es este que les voy a compartir. Bien, y aquí evalúo. Vamos a evaluar cuando f de x es 1. Entonces aquí va a ser 2x, pero x es 1 al cubo, más 3 por x, 1 al cuadrado, menos 12 por 1. Entonces aquí tenemos f de 1 es igual a, aquí va a ser 1 al cubo es 1, por 2 es 2, más 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, entonces tenemos 5 en total, menos 12, esto es menos 7. Por lo tanto, la coordenada en donde está ese punto mínimo es 1, menos 7, ¿ok? Y ahí está, jóvenes. Con esto hemos determinado a través de las derivadas los puntos máximos y mínimos de una función. ¿Cómo comprobamos esto? A través de una aplicación. Yo voy a utilizar GeoGebra, es la aplicación que he estado utilizando en algunas demostraciones matemáticas que hemos estado calculando. Así que en este caso no va a ser la excepción. Voy a graficar la función. Aquí en la línea de entrada voy a escribir y igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x. Y le pulso Enter. Aquí tenemos la gráfica. Observen. Bien. Como ustedes pueden observar en la gráfica, hay un punto máximo que seguramente va a coincidir con la coordenada que calculamos. Y también tenemos un punto mínimo. Aquí en la línea de entrada voy a escribir la palabra máximo para que me lo escriba como etiqueta en la vista algebraica. Escribo el signo de igual y ahora mando a llamar la función máximo. Y voy a elegir la última función que dice máximo, función, extremo inferior y extremo superior. Bien, aquí donde dice función, donde está sombreado en color azul, voy a escribir el nombre de la función que es f de x. Con la flecha de mi teclado me muevo al siguiente enunciado que me dice extremo inferior del intervalo. Como estoy observando que el máximo se encuentra entre el intervalo de menos 5 a 5, entonces voy a escribir menos 5 y en el otro voy a escribir 5 y pulso Enter. Aquí lo tienen. Dense cuenta que aquí me está señalando que este punto es un punto máximo. Y aquí en la vista algebraica me está señalando los valores que corresponden a esa coordenada. Ahora hago lo mismo, pero con el valor mínimo. Escribo la palabra mínimo para que me lo aparezca como etiqueta. Escribo el signo de igual y mando a llamar al comando mínimo. Elijo la última opción que dice función, extremo inferior y extremo superior. En lo sombreado en color azul voy a escribir el nombre de la función que corresponde a la gráfica. Entonces escribo f de x. Con la flecha de mi teclado me desplazo hacia la derecha y en la parte donde dice extremo inferior vuelvo a teclear el mismo intervalo que fue de menos 5 hasta 5 y pulso Enter. Ahora noten que me ha señalado el punto, en este caso el valor mínimo, que corresponde a esta gráfica de la función que estamos estudiando. Y nuevamente aquí en la vista algebraica me señala cuál es el valor que corresponde al mínimo. Si ustedes quisieran aparecerlo en la pantalla, solamente lo arrastran y lo colocan a donde ustedes gusten. Aquí lo tienen. Y lo mismo podemos hacer con el mínimo. Aquí dice que el mínimo corresponde a este valor y este valor lo podemos arrastrar acá para tenerlo a la vista. Listo. Tenemos los valores ya establecidos en el plano cartesiano y hemos comprobado lo que hemos determinado a través de derivadas a través de una aplicación, que en este caso es GeoGebra 5.0. Bien, amigos, si les gustó este tutorial y les ayudó a fortalecerse en el área de las derivadas, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias.